Justamente en horas de esta mañana compartía una información con nuestra audiencia en relación a que está preocupando la suba del boleto de los micros y donde hay empresas que ya están haciendo el descuento, tanto a trabajadores que deben viajar, tener 4 viajes por día para cumplir con su labor diaria, como también para estudiantes y jubilados. Usted está al tanto de este tema, ¿no es cierto?, con el tema de la suba del transporte, del movimiento cotidiano para la persona. Sí, está claro. Es un tema, la verdad, delicado, sí, porque impacta muy negativamente en un sector de la población que es el más débil. Está claro que el transporte público es utilizado por un sector del social que no tiene acceso a su motocicleta o a su vehículo, ¿no es cierto?, a un automotor. Y encima perjudica más a la gente que más lejos vive de la ciudad. Fíjate que justamente los distritos atraviesan una crisis que no es de ahora, viene de hace muchos años, pero que por ahí se agrava cuando te toca una pésima temporada agrícola, como ha sucedido ahora por las heladas o el granizo, y esa gente se tiene que trasladar al centro, va a tener un año durísimo en lo económico, y justo tener que aumentarle las tarifas, por supuesto que lo impacta. Y al mismo tiempo, no se puede desconocer que obligar a que las empresas de transporte, que son todas privadas, trabajen a pérdida. Obviamente que esto significa que el Estado tiene que terminar subsidiándolo y pagándole por otro lado la cuota de rentabilidad para que la empresa pueda seguir funcionando, porque si no está claro que ninguna empresa podría prestar el servicio. Bien. Y muchas veces nos hemos reunido con los prestadores locales y nos cuentan que hay servicios que uno los tiene que prestar porque se trata de una cuestión social, pero que el pasaje viene en 4 personas. Y sin embargo esos lugares hay que ir igual, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente que esos tramos no van a ser nunca rentables, es decir, poner un colectivo con lo que vale hoy el combustible, el seguro, los neumáticos, tener un vehículo en condiciones a que viaje 40 kilómetros a cualquier distrito, no voy a marcar ninguno en particular, donde van 4 personas o vienen 3 o 4 personas en cada horario, la verdad que obviamente ese tramo nunca va a ser rentable. Y por otro lado, lo sufren los otros tramos donde sí son rentables y donde el colectivo siempre va lleno y tenés gente parada, ¿no es cierto? Y bueno, son lamentablemente los problemas estructurales que atraviesa el transporte público. Vos fíjate que Buenos Aires siempre se queja y vemos siempre en los medios nacionales, vos prendés la tele y está la queja porque le subieron el subte y paga 8 pesos. Ojalá pudiéramos nosotros tener un subte y pagar 8 pesos para ir y venir a Montecomán, por ejemplo, te pongo un distrito alejado, o Villa Atuel, ir y venir en 5 minutos y pagar 8 pesos. Y fíjate que ellos se quejan y nosotros acá estamos hablando de un pasaje que cuesta 2, 3 y hasta 4 veces esa cifra y el servicio es de muy inferior calidad. Por eso digo que Argentina tiene un problema muy grave en materia de transporte público, excede a San Rafael y a Mendoza. Sí. ¿Cuál sería la pronta solución para esto, según usted? El Estado va a tener que seguir subsidiando el transporte público, no hay duda, porque se trata de un servicio público, ¿no es cierto?, que no pasa por la rentabilidad, pasa porque vos tenés que asegurar la posibilidad de movilidad de las personas de ciertos lugares a otros. ¿Cómo avanzamos hacia la eficiencia? Yo creo que tiene que ver con abandonar viejos paradigmas, ¿no? Por ahí ver dónde se justifica tener unidades grandes y dónde podemos adaptarnos a unidades más chicas. Te pongo un ejemplo. Desde hace muchos años visito distintas provincias de nuestro país para ver qué hacen otras provincias, porque ya te digo, ya esto no es solo de Mendoza o de San Rafael, pasa en todo el país. Sí. Bueno, ¿y cómo se adaptaron los cordobeses, por ejemplo? Los cordobeses permitieron unidades vehiculares mucho menores, que tienen un costo de mantenimiento menor, que son lo que acá antes se llamaban la chanchita, ¿no es cierto? Bien, un Sprinter, una van, es decir, donde van 12, 16 pasajeros, que para esos tramos donde uno no tiene un pasaje superior a las 10 personas, sobra con un vehículo de esos y tiene un costo de mantenimiento mucho menor a los viejos colectivos grandes para 30 personas. Perfecto. En todo sentido. Entonces digo, tal vez es hora de empezar a darnos esa discusión, empezar a permitir estas cosas nuevas, ¿no es cierto? Y por otro lado, bueno, mucha gente lo advierte, es decir, cuando la persona ve que a fin de mes se le va una X cantidad de dinero en transporte público, con lo que eso significa para la escuela, para el trabajo, para la salud, para lo que sea.
a una familia se le da una cifra demasiado importante. Por ahí que eligen introducirse en algún plan, ¿no es cierto?, de motovehículos, y dicen, bueno, en vez de pagar por mes esto en colectivo, me pago la cuota de la moto y me sobra dinero. Bueno, yo creo que el Estado ahí es donde tiene que intervenir, con vehículos sociales, es decir, ¿por qué no tratamos de llegar con transporte económico para esas personas que puedan acceder a un vehículo económico, pero automotor, es decir, que le podamos dar seguridad, calefacción? Y creo que el Estado, en vez de poner el dinero en un sistema que ya sabemos que no va a ser rentable, por ahí poner el dinero en transformar la matriz del transporte. Perfecto. Entendible lo que acaba de explicar el concejal de la Unión Cívica Radical, Frente y Cambio a Mendoza, Gustavo Correa Gavi, quien hoy nos visita en una mañana informativa. Laura, me quedo con vos con un pequeño tema musical y enseguida seguimos hablando con el concejal porque tenemos muchos más temas para tratar, sobre todo lo que ha pasado con el tiempo, con la naturaleza en San Rafael, los productores, lo que han sido afectados distintos distritos de nuestro departamento y por supuesto hablar del salud, de educación y algunos otros temas importantes para tratar en esta rica entrevista. ¿Cuál es el balance que hacen del 2016? Bueno, sería interesante por ahí discriminar. Una cosa por ahí es lo que pasa a nivel nacional, muy distinta de lo que pasa a nivel provincial y también muy distinta del nivel municipal. Bien. Porque por ahí la gente es más susceptible a sentirse mejor o peor de acuerdo a lo que le pasa en el bolsillo, y eso tiene que ver mucho con la economía nacional, donde tanto municipio como provincia a veces tienen poca injerencia, pero si se te agrava por cuestiones locales, obviamente que la situación empeora. Yo creo que en lo nacional atravesamos un periodo difícil, porque entiendo que cuando uno se encuentra con una inflación negada pero que existía, y se encuentra con permanentes palos en la rueda para tratar de enderezar y sincerar la realidad, es una mentira decirle a la gente que de esto se sale con una varita mágica y que en 24 horas todo va a estar bien y las inversiones van a venir y la plata va a sobrar. Eso es mentira. Y yo siempre trato de que la gente no necesita tener grandes conocimientos en economía para entender lo que pasa, porque siempre hago que lo comparen con la economía de su casa, con la economía doméstica. Yo siempre planteo lo mismo, es decir, un país, salvando las distancias, a un país le pasa exactamente lo mismo que le pasa a tu casa o a la mía si nos manejamos bien o mal. Y te pongo un ejemplo. Un papá decide vivir la buena vida, entonces contrata celulares para todos, internet más de lo que puede pagar, le gusta tener prendidos todos los aires acondicionados, usar el horno y dejarlo prendido, tener la hornalla prendida porque le gusta que la pava esté hirviendo permanentemente, y contrata televisión satelital y quiere cambiarle el televisor y poner uno en cada pieza. Y todos los hijos están felices y chochos porque la verdad tienen una excelente vida. Pero después las cuentas se hacen cada vez más difíciles de pagar. Y los chicos quieren ir a la universidad y no hay plata para ir a la universidad, o si se llueve el techo no hay plata para reparar el techo. Y cuando quiere administrar la mamá dice, bueno, acá vamos a empezar a cortar con algunas cosas que no son prioritarias y vamos a volver a ensamblar el orden de prioridades, que no se llueva la casa, y vamos a tener que cortar la televisión satelital. Y obviamente que eso molesta. Pero vos tenés que tomar la decisión. ¿Vas a dejar que se te llueva la casa o vas a seguir viendo televisión satelital? ¿Vas a seguir pagando celulares para todos? ¿O vas a decir, no, mira, vamos a achicarnos, vamos a tener menos internet, vamos a hablar menos por teléfono celular, pero le vamos a pagar la universidad, los gastos de la universidad al que está saliendo del secundario? Entonces tiene que ver con decisiones. Y si vos le preguntás a los chicos, a los 17, 18, 20 años, le preguntás con quién se sentían más cómodos, y la verdad que lo más probable es que te van a contestar que quieren que los administre el papá, porque era la buena vida. Sí. El problema es que eso trae consecuencias para toda la vida. ¿Por qué? Porque cuando se den cuenta que no pudieron estudiar, o que no tienen acceso al sistema de salud, o no pueden repararse la dentadura, o no tienen posibilidad de ir al oftalmólogo, al médico, al oculista, etcétera, se van a dar cuenta cuando sea demasiado tarde, porque a lo mejor lo que había que hacer era ser más austero, tener las cuentas ordenadas. Este es un principio elemental que funciona en la economía individual de cada uno. No se puede gastar más de lo que uno tiene. Si vos gastás más de lo que tenés, terminas mal. Y esto te pasa a vos, a mí. Digo, si mi sueldo son 10 y gasto 15, claro, más tarde o más temprano, eso va a terminar mal. Bien. Sí. ¿Cuál es el problema? Que en la economía nacional existe una maquinita de hacer dinero, entonces nos ponemos a imprimir
y siempre puedo ir al fondo y sacar más dinero. Pero en una economía nacional hablamos de miles de millones de pesos. Sin ir más lejos, el presupuesto de la nación es de billones de pesos, para que la gente se dimensione. Y si bueno, pero de algún lado va a salir, lo vamos a arreglar. Si vos gastás más de lo que generás, más tarde o más temprano lo vas a pagar. Y ese proceso de pagar es el que es duro, porque cuando alguien tiene que tomar la rienda y decir, muchachos, ha llegado la hora de sincerarnos y no podemos pagar de gas 200 pesos por bimestre y estar pagando de telefonía 300, es decir, pagamos más el teléfono que el gas, cuando eso hay que sincerarlo, molesta. Y bueno, evidentemente molesta. Y cuando la economía se pinche ese globo de la mentira de que todo está bárbaro y vos tenés inflado que consumir y consumir como si la felicidad fuera comprar cosas, cuando llega la hora de sincerar eso y uno tiene que reducir el consumo, también molesta. Pero la verdad es que creo que en lo nacional, si los argentinos no estamos dispuestos a hacer el sacrificio para ordenar la casa y poder pensar en mejores hospitales, mejores calles, mejores rutas, nuevos sistemas de energía, fíjate lo que pasó con la energía, el colapso total, y San Rafael lo sufre en carne propia. Si los argentinos no estamos dispuestos a hacer ese sacrificio, pronto vamos a estar pidiéndoles de nuevo que vengan los que nos administraban antes, que vuelve el papá, que era todo felicidad y que reviente por algún lado. Yo creo que eso es condenar a muchas generaciones a que no puedan estudiar, a que no puedan tener salud, y condenarlos a que se conformen con darles del Estado un subsidio para que lleguen a fin de mes o regalarles servicios que se los tienen que pagar otros. Entonces la verdad que es fomentar una mentira. Ya no hay más subsidios ya en la parte de impuestos. No es que no tengan que haber, tienen que haber subsidios. Hay gente que no puede pagarlo. Disculpe, concejal, la semana pasada o al principio de esta fue sobre un artículo en un medio online que salió donde Guaymallén y San Rafael son los departamentos subsidiados con algunos impuestos aún. ¿Esto Malargüe es cierto? También. Malargüe sí, también. Por supuesto. Y van a seguir existiendo porque por ahí es parte de una campaña de desprestigio o de generar malestar en la población, esto de dar información falsa que circula muy rápido por las redes sociales y que no tiene nada de cierto. Esto que chau, se terminaron los subsidios, se los cortan a todos. Eso no es así. Los subsidios van a seguir existiendo para el que lo necesita. Entonces por ahí podremos discutir el criterio de quién lo necesita o podremos discutir cuánto necesita del subsidio, pero van a seguir existiendo acotados a la clase social que lo necesite, tratando de que, fíjate que siempre pongo como ejemplo Buenos Aires porque pareciera, ¿no es cierto?, que todas las decisiones se toman en función de la realidad. Pero era Buenos Aires el que más subsidiado estuvo con tema de impuestos, si vamos a la realidad. Vivían en Penthouse, en Avenida Libertador, lo más caro de la República Argentina, o en Puerto Madero, y pagaban el gas más barato que nosotros. Bueno, la verdad. La luz más económica que nosotros cuando se la estamos produciendo. El agua, todos los servicios, una locura. Por eso te digo, a nivel nacional, entiendo que haya malestar, el poder adquisitivo sin dudas ha disminuido, cuando la economía se sincera duele, pero creo que muchos esperaban que fuera peor y alientan a que sea peor porque en definitiva no quieren que Argentina salga, quieren que Argentina vuelva al esquema de imprimir dinero cuando no lo hay y que algún día reviente. En resumidas palabras, entonces se va por el buen camino, hay que tener paciencia.